Romanos, capítulo 14. Acepten a los que todavía están luchando por creer en Dios y no tengan divisiones por causa de opiniones personales. Es posible que una persona crea que puede comer de todo, mientras otra, con una fe más débil, solo come vegetales. Los que comen de todo no deben menospreciar a los que no. Y los que no comen de todo no deben criticar a los que sí lo hacen, porque Dios ha aceptado a ambos. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar al siervo de otro? Es su propio amo quien decide si está haciendo bien o mal. Con ayuda de Dios, ellos podrán discernir lo correcto. Hay quienes consideran que algunos días son más importantes que otros, mientras que otros piensan que todos los días son iguales. Todos deben estar plenamente convencidos en su propia mente. Los que respetan un día especial lo hacen para el Señor, y los que comen sin preocupaciones lo hacen también, puesto que dan las gracias a Dios. Mientras tanto, los que evitan comer ciertas cosas también lo hacen para el Señor, y del mismo modo dan gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo o muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, o si morimos, morimos para el Señor. De modo que ya sea que vivamos o muramos, pertenecemos al Señor. Esta fue la razón por la que Cristo murió y volvió a la vida, para así ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano creyente? Pues todos estaremos en pie delante del trono en el juicio de Dios. Pues las Escrituras dicen, tan cierto como yo estoy vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará delante de mí, y toda lengua declarará que yo soy Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Por lo tanto, no nos juzguemos más unos a otros. Por el contrario, decidamos no poner obstáculos en el camino de nuestros hermanos creyentes, ni hacerlos caer. Yo estoy seguro, persuadido por el Señor Jesús, que nada es, en sí mismo, ceremonialmente impuro, pero si alguno considera que es impuro, para él es impuro. Si tu hermano creyente se siente ofendido por ti, en términos de comidas, entonces ya tu conducta no es de amor. No destruyas a nadie por quien Cristo murió por la comida que eliges comer. No permitas que las cosas buenas que haces sean malinterpretadas, porque el reino de Dios no tiene que ver con la comida o la bebida, sino con vivir bien, tener paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo el que sirve a Cristo de este modo agrada a Dios y es apreciado por los demás. Así que sigamos el camino de la paz y busquemos formas de animarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios con discusiones sobre la comida. Todo es limpio, pero estaría mal comer y ofender a otros. Es mejor no comer carne o no beber vino ni nada que pueda ser causa del tropiezo de tu hermano creyente. Lo que tú crees, de manera personal, es algo entre tú y Dios. Cuán felices son los que no se condenan a sí mismos por hacer lo que creen que es correcto.
Pero si tienes dudas en cuanto a si está bien o mal comer algo, entonces no debes hacerlo, porque no estás convencido de que es correcto. Todo lo que no está basado en la convicción es pecado. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El presente capítulo nos habla acerca de los débiles en la fe y cómo deben ser recibidos, para evitar las controversias. El versículo 1 dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Los que inician en la fe, las personas que ingresan a la familia de Dios, a veces son como niños espirituales, todavía están aprendiendo, poco a poco, paso a paso. El Espíritu Santo va colocando las convicciones, va colocando los principios en sus corazones. Y como no se puede crecer en un solo día, sino que es un proceso diario, así como crecemos también cuando éramos niños. De la misma manera, las personas nuevas en la fe poco a poco van obteniendo los principios y debemos de tratarlos con amor, no criticando que están haciendo mal esto y aquello, de tal manera que la vida cristiana pueda volverse tediosa para ellos. Cada uno de los nuevos conversos en la fe crecen como Cristo les va mencionando en su palabra, y es nuestro deber tratarlos con amor. En segundo lugar, Dios es quien da el crecimiento con su poder. El verso número 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Tú has visto cómo aprenden a caminar los niños. La primera vez que dan sus primeros pasos, pues no caminan como una persona adulta. Va de un lado a otro lado, un paso y otro paso, hasta que finalmente, en la emoción, cae. ¿Y qué hace el padre? ¿Lo trata mal porque ha caído? Pues de ninguna manera. Lo recibe con amor y lo vuelve a incorporarse para seguir intentando caminar. No lo critica por haberse caído. Al contrario, se alegra porque comenzó a caminar. De la misma manera, querido amigo y querida amiga, es la fe. A veces tropezamos, sabiendo o también no sabiendo. Y luego el Señor nos muestra, este es el camino correcto, con amor y paciencia. Y así vamos creciendo, como una planta nueva que surge de la tierra. Es Dios quien da el crecimiento, no el ser humano. Por eso Él es poderoso para hacernos crecer. En tercer lugar, Pablo no se refiere a comer de todo alimento que se encuentre o no observar los días sábados. Los versículos 5, 6 y 7 a veces han sido mal interpretados y muchos han pensado que Pablo dice que hay que comer cualquier tipo de alimento, ya que Dios limpió todo. Y a veces toman los capítulos que está en el libro de Hechos en la visión de Pedro, donde dice que puedes comer cualquier animal porque Dios ha limpiado todo. Pues allí se refiere a los gentiles. Y en este caso se refiere pues a lo que hemos venido diciendo, a los débiles en la fe. Si fuese así, ¿dónde estarían las leyes del Levítico 11, donde se nos menciona qué alimentos son adecuados para la salud y qué alimentos no? Además de todo, hay que
hay que saber el contexto, querido amigo. En aquel tiempo, en los comerciantes que, que vendían los alimentos, las carnes en el mercado, pues algunos de ellos vendían alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. Y algunos muy celosos en la fe decían que no se debe consumir este tipo de carnes. Por otro lado, respecto a los días eh, que se mencionan en estos versículos, habían personas que todavía pensaban que era necesario ir a Jerusalén algunos días para seguir algunas costumbres. Por ejemplo, el verso número 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Entonces, en aquel momento, algunos muy celosos de la fe creían eso, de que era necesario seguir esas costumbres. Otros mencionaban que eran libres. Entonces, Pablo se estaba refiriendo al contexto de aquel tiempo, y al hacer este tipo de discusiones, pues debilitaban la fe de los que estaban ingresando a la familia de Dios. Y Pablo sustenta bien claramente aquí que es Dios quien pone el conocimiento en cada uno de ellos. Entonces no debemos de criticar innecesariamente a los que empiezan en la fe. Muchos los critican mencionando que ese acto que han hecho está mal, ese adorno que están usando está mal, y esto que hicieron también está mal. Y eso causa, pues, cierto dolor y a veces hasta rechazo en los nuevos creyentes. Dios les mostrará poco a poco en su palabra, de manera que cada uno esté convencido por su propia cuenta, querido amigo y querida amiga. No por la opinión de los demás es que debemos de obedecer la palabra de Dios, sino por la conciencia en cada uno de nosotros. Eso es personal. Dios convence con su Espíritu Santo a cada uno de manera personal. Cada uno debe tener convicción personal de lo que hace. Y eso es lo mejor. En cuarto lugar, no juzguemos a nuestros hermanos. Solo Dios es juez. Dios no nos ha dado derecho de ser juez. Dios nos ha dado poder hasta de repente hacer milagros en su nombre, si es que Él así lo considera. Pero nunca nos dio el derecho de ser jueces. Solo Él es juez. El verso número 10 dice: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, solamente el Señor es juez. No caigamos en juzgar a nuestros hermanos en la fe, principalmente a los nuevos hermanos que recién han sido convertidos, que están aprendiendo. Entonces, aceptemos como la primera idea que mencionamos a todos y aceptemos con amor. Aquí quiero agregar el versículo número 8 que dice: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces no es que seamos de las personas, somos del Señor. Obedecemos no porque algunos dicen que hay que obedecer o algunos dicen que no hay que obedecer, sea por la palabra. Vivamos para el Señor toda nuestra vida, y si algún día morimos, también sea para el Señor, no para satisfacer a las personas. Por eso es que a veces surge algún problema entre creyentes
y a veces uno se distancia de la fe por causa de eso. ¿Dónde en la Biblia menciona que si es que encuentras a alguien en la fe que no vive de acuerdo a los principios, debes apartarte de la fe? Daremos finalmente cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado en nuestra conciencia. Dios nunca nos dirá, bueno, ya que has visto algo malo en alguien, entonces debes abandonar la fe. Dios no nos justificará en ese sentido. No nos tomará válido. Lo único que Dios nos pidió era que obedezcamos su palabra. En quinto lugar, todos finalmente honrarán a Dios. Yendo a un plano cósmico, el verso 11 dice, el verso 11. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y eso es el objetivo principal del Evangelio, que todos confiesen de manera personal. Un día todas las personas confesarán que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Y finalmente, en el final de los tiempos, después del milenio, cuando ya esté a punto de ser arraigada de la tierra el pecado, incluso los malvados, los impíos, resucitarán ya después del tiempo de la gracia, después de los 1000 años, solamente para confesar que Dios tenía razón, que Dios dio oportunidades a todos y cada uno que se perdió rechazó y dirán, justos son tus caminos, honrarán a Dios y doblarán sus rodillas a Dios. Satanás mismo doblará sus rodillas delante de Dios y reconocerá que Dios es justo, que siempre lo fue, y reconocerá que él estuvo equivocado. Pero en este caso ya no será para salvación, porque ya el tiempo habrá pasado. Entonces, reconozcamos y honremos a nuestro Dios. En sexto lugar, construyamos el reino de Dios con justicia y paz. El verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es como caminar en un campo de minas, andando con cuidado, de repente piso algo y explota, o como caminar entre huevos y teniendo cuidado de no quebrar algún huevo. No se puede vivir así en la fe. Dios coloca la convicción en cada uno de nosotros poco a poco. Más bien vive con justicia y paz. Ama a los demás. No seas tropiezo para los demás. Por eso Cristo dijo, mejor sería que alguien que causa tropiezo a los demás, sería mejor amarrarse una piedra al cuello y lanzarse al mar. Está refiriéndose a que cuidemos de las personas con cariño, con amor. Dios dará el crecimiento. No juzguemos innecesariamente y causemos dolor a otras personas. Finalmente, la aplicación a la vida es busquemos hacer crecer el cuerpo de Cristo, la iglesia, con amor, paz y justicia. Y acá quiero agregar el verso 19. Por tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Creo que quedó bien claro el mensaje de hoy. Vamos a orar. Señor nuestro, perdónanos si hemos criticado o juzgado innecesariamente a nuestros hermanos que inician en la fe, o tal vez nuestros propios hermanos que ya están en la fe, tal vez tienen algún punto de controversia. Ayúdanos a amar a todos, a aceptar como son. Tú, oh Dios, darás el crecimiento y a través de tu palabra irás purificando los actos y las convicciones. Padre amado, que mis hermanos sean bendecidos. Por favor, que crezcan en la fe, que solamente
sea el creer en ti lo que nos llene de convicción, solamente tu palabra. Más allá si las personas a veces se equivocan o no, ayúdanos a seguirte a ti, Señor. Entonces nuestra firmeza siempre estará de pie porque creemos en ti. No estará basada en personas, sino únicamente en ti, autor y consumador de la fe. Que cada persona que escuche este mensaje quede con la bendición tuya y el Espíritu Santo inunde su corazón. Ayúdanos en nuestras dificultades y que tu paz sea con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo.